Bueno, buenas tardes. Hoy voy a presentar el tema de la viscosidad, en este caso los contenidos que va a ser la densidad y la continuidad. Vamos a empezar por la densidad, diciendo que la densidad es la cantidad de masa que tiene un cuerpo en cierto volumen. En palabras simples, qué tan pesado es en relación con su tamaño, su objeto. Bueno, la fórmula principal de este es la densidad, que va a ser igual a masa sobre volumen. Y nuestra unidad del sistema internacional que se maneja la densidad es el kilogramo por metros cúbicos. Dos ejemplos sencillos es que si una esponja es grande pero pesa poquito, esta tiene una densidad baja. A lo contrario que si un ladrillo es pequeño pero pesa mucho, este tiene densidad alta. Aquí hay una tabla de las sustancias o materiales más comunes que se utilizan. En este caso está el agua, el cobre, el aluminio. El agua teniendo una densidad de 1000 kilogramos, el cobre de 8960 kilogramos, que es el que vamos a manejar a continuación. El aluminio con 2700 kilogramos también. Tenemos un ejercicio que este va a ser así. Considere una esfera de cobre con una masa de 5420 gramos. En este ejercicio vamos a determinar el radio por la cantidad de masa que va de la esfera del cobre. En este caso tenemos la fórmula del volumen de la esfera, va a ser el volumen por 4 sobre 3 por pi r a la 3, sabiendo que nuestra densidad del cobre es de 8960 kilogramos por metros cúbicos. Principalmente tenemos que convertir la masa de gramos a kilogramos, que nos va a quedar a igual a 5,42 kilogramos. Mm, Utilizamos nuestra fórmula principal, que es igual a volumen por masa por densidad. Entonces, ya sabemos que nuestra masa es de 5,442 kilogramos y nuestra densidad de 8.960 kilogramos por metros cúbicos. En nuestra fracción cancelamos los kilogramos, lo que nos va a quedar igual a 0,00604 metros cúbicos, que es el volumen de esta esfera. Pasamos a hallar el radio, que es lo que vamos a hallar en este ejercicio. Entonces, sabemos que volumen es 4,3 sobre pi r a la 3. Vamos a despejar r, entonces nos va a quedar que de lo que está dividiendo vamos a pasar a multiplicar, nos queda como 3 volumen, es igual a 4 pi r a la 3. Y vamos a dejar r solito y vamos a pasar a 4 pi que está multiplicando a dividir, nos va a quedar como R3 es igual a 3V sobre 4pi, a lo que queremos dejar radio completamente despejado y 3 que está en exponente la vamos a pasar a raíz. Luego abajo vamos a sustituir y nos va a quedar que el radio es igual a raíz de 3 sobre raíz sobre 3 por 0,00604 sobre 4pi. Seguimos con la continuidad. Y la continuidad es cuando un líquido se mueve dentro de un tubo. Si el tubo se angosta, el agua debe pasar más rápido para que fluya la misma cantidad. En este caso, pensamos en poner el dedo sobre la punta de una manguera. En este caso va a ser que la salida se hace más pequeña y el agua sale más rápido. Esto es lo que se le llama continuidad. O sea, en este caso podemos tener un tubo ancho, el agua de este va a salir lenta, pero si tenemos un tubo angosto, el agua va a ser bastante rápido. Tenemos acá un claro ejemplo tenemos el área 1, que es en el punto 1 al punto 2. Sabemos que el diámetro de estos es totalmente distinto. Tenemos nuestras fórmulas, nuestro volumen por el área. En este caso utilizamos nuestro volumen 2 es igual al área 2 por la velocidad 2 por delta de P. Esta se puede convertir en que el área 1 y la velocidad 1 va a ser igual al área 2 y la velocidad 2. También utilizaremos que Q, que es la continuidad, es igual al área por velocidad, pero también sabemos que Q puede ser, es la otra fórmula, es volumen sobre tiempo. En nuestro ejercicio es una manguera de agua, el diámetro en el punto 1 es de 4 centímetros y el agua avanza en este punto a 2 metros sobre segundos. Más adelante la manguera se agosta y el diámetro en el punto 2 va a ser 2 centímetros. En este ejercicio nuestra incógnita es la velocidad 2, que es la que vamos a hallar. Entonces tenemos nuestros datos que ya sabemos que es el diámetro son 4 centímetros, nuestro diámetro 2 es de 2 y la velocidad 1 es de 2 metros sobre segundos. Nuestra área 1 vamos a reemplazar la fórmula del área para hallar el diámetro. Y del área 1 nos va a quedar que pi es pi por 4 elevado a la 2 sobre 4, eso es igual a 4pi.
Y vamos a hacer el mismo procedimiento en el área 2 y nos queda que es un pi por centímetros al cuadrado. Reemplazando nuestra fórmula, que es el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2, reemplazamos estos valores y nos va a quedar que es 4pi, y ya sabemos que es nuestra área 1 por 2, que es la velocidad del velocidad 1, es igual a un pi, que es el área 2 por velocidad 2, que es lo que tenemos que hallar. En este caso, hacemos la solución de estos, que es 4 por 2 8, nos va a quedar 8pi, que es igual a pi por velocidad 2. En este caso, el pi se cancela y nos va a quedar que nuestra velocidad 2 es igual a 8 metros sobre segundos, la velocidad en nuestro punto 2. Hola, mi nombre es Kevin Caleterazo Culmo. Voy a hablar del tema de la viscosidad. Voy a compartir pantalla para ello. Eh, Como sabemos, pues la viscosidad tenía 6 temas, de los cuales con mi compañera nos dividimos 3 y 3. Y yo cogí las presiones, el principio de Arquímedes y la ecuación de Bernoulli. Comenzando con las presiones, pues las presiones es toda fuerza que se aplica sobre un área va, va a tener una presión. Entonces, pues la fórmula para hallar la presión es fuerza sobre área, que da en pascales, o en newton sobre metros al cuadrado. Eh, Hablando de las presiones la presión atmosférica, pues 1,013 pascales. La presión manométrica, sabemos que es todo lo que... La presión manométrica es la presión que hay dentro de un lugar cerrado, y eso lo hallamos por la densidad del fluido, porque la densidad siempre es un fluido, por la gravedad y la altura. La presión absoluta es la presión inicial más la presión manométrica. Eh, eh, Hablando de un tema, de un ejercicio, pues como acá lo podemos ver, lo explicamos, que es la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Son para allá los cálculos, pues sabemos que la densidad del agua son 1000 por 9,8 por 2, 9,8 la gravedad por 2 metros. Eso da la presión de 19.600 pascal, que es el resultado final. Eso es lo que significa que a esa presión estaría a 2 metros de profundidad. Eh, Hablando ya sobre el principio de Arquímedes, sabemos que el principio de Arquímedes es todo aquel que cuando, cuando, todo aquel que tenemos un objeto y lo sumergimos en algo, el, el fluido derramado o lo que se bota, en pocas palabras, es todo aquel que es el mismo peso del objeto que estamos intentando sumergir. Aquí, como vemos, tenemos un diagrama de cuerpo libre sobre pues, la fuerza de empuje que viene siendo hacia arriba. Esa fuerza nace cuando intentamos sumergir un peso hacia abajo. Aquí tenemos lo que es fuerza, toda sumatoria de fuerza es igual a cero, fuerza de empuje menos el peso es igual a cero, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Aquí despejamos, bueno, en sí la fórmula para hallar esto es la fuerza de empuje es igual a la densidad, pues por la gravedad sobre el volumen. Eh, Teniendo en cuenta, eh, aquí vamos a hablar sobre un ejercicio que vimos en clase, eh, que es de- del principio de Arquímedes. Comenzando, pues sabemos que esta es la fórmula. Vamos a ver en Excel. Lo voy a leer rapidito. El ejercicio dice lo siguiente. El enunciado. Una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce.
¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre ella sin mojarse los pies? Sabemos que la mujer pesa 45, la masa de la mujer son 45 kilogramos y el peso de la mujer sabemos que es la masa sobre la gravedad multiplicado por la gravedad, que son 441 newtons. Mm, cogemos aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, unidad de fuerza. Bueno, aquí aplicamos la fórmula que sabemos que es la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Y como necesitamos hallar pues, el volumen del hielo para, para saber si eso, el, para saber el peso, cuánto depende del volumen puede sostener la mujer. Sabemos que la densidad del hielo, pues la masa del hielo por el volumen del hielo. Aquí subimos. Entonces, el volumen de la densidad del agua por la gravedad, por el volumen del hielo menos la densidad del hielo. Sabemos que por aquí, como vimos para allá, la densidad del hielo es masa sobre volumen. La gravedad de la mujer mm, por el peso de la mujer es igual al peso de la mujer, ¿no? Aquí multiplican, bueno, el volumen del hielo por la gravedad, multiplicamos este resultado, que es la densidad del agua menos la densidad del hielo. Es igual al peso de la mujer. Aquí ya comencemos a, pues a poner los valores. El volumen del hielo, que es el que necesitamos, es el peso de la mujer sobre la gravedad, sobre el volumen de la densidad del agua menos la densidad del hielo. Aquí hallamos valores, pues son 441 newtons, que es el peso total de la mujer, la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y pues aquí está la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbicos menos 917 kilogramos sobre metros cúbicos, esa es la densidad del hielo. Esa es, sí, la densidad del hielo. Para allá el volumen, pues restamos esos dos, eh, restamos los dos valores y lo multiplicamos por 9,8 que nos da un total de 813,4 metros sobre segundos al cubo. 441 newton, sabemos que es el peso de la mujer y lo dividimos para un total de 0,54 metros sobre segundos. Ahí no los puse, pues se me pasó. En sí es como una parte resumida que es el, el tema de Arquímedes, algo muy resumido. Bueno, pasamos al tema de la ecuación de Bernoulli. Sabemos que a mayor velocidad, o sea, a mayor velocidad, vamos a tener una menor presión. Y así sería inversamente. Aquí puse una breve explicación del tema de Bernoulli, que sabemos que eh, sí sabemos que si la boquilla o de una manguera o algo entre mayor entre el agua y menor al salir es menor, va a tener una mayor velocidad. Podemos por acá poner para eh, el principio de la ecuación de Bernoulli es para hallar lo de aviones, cómo vuelan, una breve explicación, o los carburadores. Bueno, la fórmula de Bernoulli pues la siguiente, que es presión 1 más la densidad del fluido por la gravedad sobre la altura 1 más un medio de la densidad de, de la velocidad, porque aquí ya hablamos de velocidad 1 al cuadrado, más presión 2 más el fluido de la gravedad por la altura 2 más un medio del fluido de la velocidad 2 al cuadrado. Acá, como vemos, pudimos ver, puse un tema que vimos en clase. Voy a leer el enunciado y se los voy a explicar brevemente. Dice, un tanque sellado que contiene agua de mar
hasta una altura de 11 metros encima del agua hay aire a una presión manométrica de 3 atmósferas, que no me disculparán. En la parte inferior del tanque sale agua a través de un agujero pequeño. Utilizando la ecuación de Bernoulli, determine la velocidad del agua de la velocidad que sale a través de ese agujero. Hallamos la fórmula, cancelamos esto porque no lo es cuando hallamos en la profundidad, no está, esto se cancela, llega, o sea, no se cancela, llega a cero. Aquí ya simplificamos que es presión uno más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Es igual a presión 2 más un medio de la densidad de la velocidad 2. Sabemos que necesitamos la velocidad 2 que es la velocidad por donde va a salir el agujero. Pasamos la presión 2 la pasamos a restar para que se reste con la presión uno. Entonces ya aquí simplificamos, bueno, queda el presión uno más densidad del fluido por la gravedad sobre la altura uno. Eh, aquí porque cancelamos esta, pues porque nomás tiene una sola altura que es del tanque. Mm, ¿En qué iba? ¿En qué iba? Me disculparán. Ah, sí, la densidad del fluido por la gravedad por la altura uno menos la presión 2 es igual a un medio sobre la densidad de la velocidad 2. Entonces esto lo pasamos a multiplicar, entonces el 2 pasa aquí a multiplicar y el uno también multiplica la densidad del fluido sobre la velocidad 2 al cuadrado. Entonces aquí como ya pasa queda 2 por la presión uno más la densidad sobre la gravedad, la altura por presión, menos presión 2. Esto es igual a la densidad del volumen 2 de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, pues la ponemos en raíz para poder cancelar el cuadrado de la velocidad. Mm, Aquí quedaría pues raíz cuadrada de 2 por la presión uno menos la presión 2 más la densidad del fluido, que es la agua, por la gravedad y la altura sobre la densidad. Bueno, aquí pues ya hallamos la raíz y las cancelamos raíz pues para poder cancelar el cuadrado. Entonces esto ya quedaría pues esto lo como necesitamos hallar es la velocidad 2 que es la del fluido, entonces la pasamos acá y ya quedaría velocidad 2 es igual pues a la raíz cuadrada 2 por la presión uno menos la presión 2 más la densidad del fluido por la gravedad sobre altura sobre la densidad del fluido, que es la agua, es 1000. Sabemos los datos, que está en una presión manométrica de 3 atmósferas, la altura que son 11 la gravedad 9,8 que es lo normal, y la densidad del agua que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y una atmósfera pues son 1000,013 x a las 5 pascales. Mm, Aquí está el desarrollo, pues entonces ya como lo tenemos acá, como vemos, vamos a reemplazar los valores, que es velocidad 2. Aquí hubo un malentendido al principio porque pues, el profesor halló fue la presión manométrica y pensó que era absoluta, entonces pues él le restó eh, una presión atmosférica a la presión manométrica, lo cual no se podía hacer, entonces aquí dio un total de 24,9 metros sobre segundo. Pero pues yo lo voy a explicar por qué dio eso. Entonces sabemos que aquí es la velocidad, la raíz cuadrada, 2 reemplazamos por las tres atmósferas, menos una, porque pues el profesor pensó que era la presión, sí, la presión absoluta y no, era solo las tres, era presión manométrica normal más la densidad del agua por la gravedad por la altura que son 11 metros sobre la densidad del agua que son 1000. Acá tenemos las tres atmósferas menos una
igual a, esto es 2.026, mejor del puntico ahí, para la presión atmosférica. Esto es igual a 2. Aquí hallamos la presión, la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, sobre 1000. Al multiplicar esto, pues en la calculadora, pues yo lo hice primero, multipliqué el 11.8 por 11 por 1000, más este, que es 2.060, y lo multipliqué por 2 sobre el 1000, y esto me dio, pues aquí da un total cerrado que es esto, 2.03 en aproximado. Y esto da, pues, sumando la densidad más esto. Entonces ya aquí, pues como vemos, la densidad ya salió porque ya está sumando sobre las presiones. Ya sería simplemente multiplicar el 9.8 por 11, sumárselo al 2.3 y volverlo a multiplicar por 2 y dividirlo en 1000. Al hacer esto, aquí como vemos lo multipliqué primero, el 2.03 lo multipliqué por 2, eh, dividido sobre 1000. Sabemos que el 2 pues viene del un medio, entonces pues lo dividimos sobre 1000 y esto da 0.407, 4.7, eh, 47.2. Me disculparán, lo cogí aquí 2. Ya aquí pues voy a hacer voy a hacer este paso, que son 2 por la gravedad, por la altura, da 2.15, y el 2.15 pues se lo sumo al 407 para un total de 622.8. Y aquí, al hallar la raíz cuadrada, como aquí ya viene, pues ya viene dividido, pues ya lo dividí por 1000, entonces ya aquí nomás era hallar la raíz cuadrada de 622.8, es un total de 24.9, que esto viene siendo con 2 atmósferas. Y en caso tal de que pues no le hubiéramos restado la atmósfera para hallar la presión absoluta, sino que hubiéramos hallado con la presión manométrica, que serán 3, como dice en el enunciado, sería un total de la velocidad 2, que es por cómo saldría el agua, serían de 28.693 esta sería la velocidad, que serían pues con 3 atmósferas. Y esa es mi breve explicación. Te lo agradezco pues por el tiempo y es de lo que quería hablar. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Felipe Jiménez Sosa. Eh, Actualmente estoy en cuarto semestre de Ingeniería Civil y pues hoy les vengo a hablar sobre la ciencia del calor. Básicamente el tema principal es calorimetría. Eh, Básicamente lo que quiero explicar es cómo es el proceso y cuáles son los principios para poder nosotros entender este gran principio que es muy importante para nuestra carrera y como profesionales. Eh, Primero que todo, para arrancar el concepto de calorimetría, hay que comenzar por tres términos que son muy importantes. El principal, que es el calor, que básicamente todos los conocemos, y el calor es la energía que cada cuerpo tiene entre transferir entre cuerpos diferentes a diferente temperatura. Básicamente es la capacidad de energía que tiene al integrarse con otro cuerpo. Un ejemplo es cuando nosotros tenemos una cuchara sumergida en agua caliente y cuando la cuchara está fría y el agua está caliente,
Básicamente el agua trata de enfriarse y la costera trata de calentarse un poquito hasta que básicamente llegue a un equilibrio térmico. El calor también puede ser descrito como temperatura y se utiliza en muchos casos en la vida cotidiana. La transferencia de energía, este es básicamente lo que le digo, la energía que tiene cada cuerpo, de un cuerpo caliente, pasarlo por un flujo de calor y un cuerpo frío, básicamente se igualan. Eh, para conocer más a detalle el calor, nos centramos en la fórmula del calor, que es Q igual a C por delta de T, donde Q es la cantidad de calor absorbida, es la capacidad térmica de cada cuerpo, y el T es el cambio de temperatura, o sea, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. La capacidad térmica. La capacidad térmica es la cantidad necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo completo. Depende de la masa y un material objeto grande necesita más calor que uno pequeño en la misma materia. El calor específico. Esta parte para nosotros como contemplar lo que es la calorimetría, nos centramos en que cada, cada objeto, cada material tiene su propio calor específico que lo diferencia a las diferentes objetos o materiales. Básicamente esto depende mucho de la calorimetría porque nosotros tenemos que investigar y pues mirar muy bien cuáles son las diferentes sustancias que utilizamos y qué calor específico son los que se utilizan. En este caso, como no pues podemos ver acá, el aluminio tiene 910 joules sobre kilogramos por Kelvin, y aquí las diferentes sustancias o elementos que son muy diferentes. La fórmula es Q igual a M por C por delta de T, que es la diferencia de temperatura. Una interpretación del calor específico nos revela, nos dice cómo es la reacción del calor en una sustancia. Es una característica definitiva que no cambia con la cantidad de material. Alto calor específico, sustancias como el agua se calientan lentamente absorbiendo mucha energía, sin un gran cambio de temperatura ideal para sistemas de enfriamiento o almacenamiento de calor. Una sustancia con bajo calor específico, materiales como los metales que se calientan rápidamente, requiriendo poca energía para elevar su temperatura. Esto los hace excelentes para aplicaciones donde solo se necesita una conducción de calor. Relación entre capacidad y calor. La capacidad térmica de un cuerpo es el producto de su masa y su calor específico. La relación es crucial para comprender la cantidad de material impactada en la energía necesaria para cambiar la temperatura. Un ejemplo, un balde tiene una mayor capacidad térmica que un vaso de agua, aunque ambos sean el mismo material, en este caso el agua es una sustancia. Por lo tanto, el balde requiere más energía para calentarse en la misma cantidad de 2 grados centígrados. Calorimetría, que pues es el principio que quería básicamente explicarles, porque teniendo en cuenta ya nosotros todas las como herramientas, lo que es el calor, calor específico, capacidad térmica, nosotros utilizamos una fórmula que es la sumatoria de, de las sustancias en los calores, donde básicamente tomamos cada sustancia, donde depende la masa, depende su calor específico, y hallamos el calor y ahí es donde miramos qué, qué elemento le cede calor a otro. Es como que esa igualdad, que básicamente cuando uno está muy caliente, uno está muy frío, llegar a un equilibrio térmico y es igual a cero. Esto es para, para diferentes, no sé, ejemplos de la sociedad, muchos problemas en la parte, no sé, física, química, donde necesitamos hallar temperaturas de elementos. Entonces esta fórmula es muy importante porque básicamente sabiendo despejar y sabiendo cómo nosotros interpretarla, podemos hallar cualquier variable que necesitemos. Aplicaciones y prácticas. Desde el diseño de sistema, calificación, refrigeración, la eficiencia energética en procesos industriales comprende el calor es fundamental. El dominio del mundo, posibilidades en la ingeniería.
Esto es un abrebocas a pues, lo que es básicamente la calorimetría y entenderla, porque esto es un proceso muy básico que es muy esencial para todos nosotros como ingenieros. Entonces, comprenderlo, tener los conceptos claros es muy importante, como los ensayos de error, que nosotros tomamos cada objeto, cada sustancia, hicimos la sumatoria, miramos que básicamente es igual a cero, qué material dependía más de otro, cuál tenía mayor calor específico y cuál tenía mayor capacidad térmica, que pues eso depende mucho para determinar el proceso de calorimetría, que es lo que les quería venir a explicar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Andrés Perdomo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Uniminuto. La presente es para una exposición de física. El tema escogido, como se va a mostrar, es dilatación térmica. ¿Sí? La dilatación térmica sirve para entender y predecir cómo cambian de tamaño los metales cuando aumenta la temperatura. Es un fenómeno natural que afecta todos los sólidos y líquidos y gases. Que es la dilatación térmica? Es el aumento de un cuerpo cuando se calienta o ya que ocurre porque las partículas se mueven más rápido y se separan, o cuando si, se puede expandir o se puede contraer también. Tipos de dilatación: dilatación lineal, cuando es una dimensión, cuando es un cambio de dimensión; dilatación superficial, cuando cambio en dos dimensiones; dilatación volumétrica, cambio en el volumen completo. Listo, estas son las fórmulas que tenemos en las cuales pues tenemos delta de T, que es cambio de temperatura, la longitud inicial, longitud final, dependiendo del cambio de temperatura o el aumento de la temperatura, ¿sí? Lo que se contrae o lo que se expande el metal, ¿sí? El cual pues en la siguiente diapositiva les voy a mostrar los ejercicios que se hicieron en clase, ¿sí? Como es el oro, la plata y el vidrio, ¿sí? Con cada una de sus respectivas temperaturas iniciales, finales y pues lo que queríamos hallar, ¿sí? Con sus porcentajes de error también. Bueno, si es menor a 1%, pues el error es muy mínimo, el cual pues el experimento o el procedimiento queda muy, muy bien hecho. Listo. ¿Para qué nos sirve también? Vías del tren se requieren juntas de expansión, puentes con apoyos móviles, capas metálicas difíciles de abrir en el frío, cables eléctricos que cuelgan más en verano también. Sí, esa sería nuestra presentación sobre dilatación térmica. Muchísimas gracias.